La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. 55 días después de la Dana, las ayudas empiezan a llegar a los damnificados. La catástrofe natural más grave en lo que llevamos de siglo en España dejó 230 muertos y un centenar de municipios arrasados en Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana, sobre todo. Cuando van a cumplirse 2 meses de la tragedia, el Gobierno ha hecho balance de las ayudas a los afectados que poco a poco van llegando. El Estado ha movilizado más de 16.000 millones de euros. De esos, 303 millones en ayudas directas que ya han comenzado a entregarse. El 25% de las solicitudes de las familias se han resuelto, aunque solo el 7% ha recibido el dinero. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, Ángels. En el caso de las empresas y autónomos, el número de beneficiarios es mucho más alto. El 75% han ingresado ya las ayudas estatales. El ritmo de entrega de los fondos es además mucho más rápido que en otras catástrofes naturales. Es una información de Jordi Fàbrega. Hasta ahora el Gobierno ha pagado 303 millones de euros en ayudas directas a los afectados por la Dana. La gran mayoría de este dinero, unos 272 millones, ha sido para empresas y autónomos. De las 28.200 compañías que han solicitado estas ayudas, unas 21.500 ya la han recibido. Más lento va el pago a las familias. Los datos del Ejecutivo dicen que se han recibido 33.052 peticiones de ayuda por fallecimiento de familiar o por destrozos en la vivienda, y a día de hoy constan pagos a 1.574 familias por daños en su vivienda y a 11.000 familias por fallecimiento. Es alrededor del 7% del total. Se han repartido casi 32 millones de euros en ayudar a estas familias. Además, el Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado 511 millones de euros para reparar los daños a los afectados que han presentado su solicitud, básicamente por pérdida o destrozo de sus vehículos, anticipando notablemente el ritmo habitual de pagos que se ha producido en otras catástrofes. Y mientras los reyes han vuelto a la zona cero de la Dana, una visita sorpresa por primera vez acompañados de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, los 4 han estado en Picaña, en Alaquàs o Catarroja. ¡Qué bonito! Es la 4ª vez que los monarcas visitan Valencia tras la Dana para cumplir la promesa que hicieron a los afectados, que las instituciones no iban a dejarles solos. Y todavía de la Dana, la gresca política sigue. El PSOE valenciano ha acusado al presidente de la Generalitat, a Carlos Mazón, de violar la ley de publicidad institucional autonómica por un vídeo que ha publicado en sus redes sociales. Me encanta todo, está precioso, de verdad. Una nueva oportunidad. Estamos Susana y yo supervisando este bloque de viviendas aquí en La Torre, en Valencia, que hemos conseguido arreglar después de la Dana. Son viviendas públicas. Es un vídeo en el que se le ve enseñando uno de los pisos que la Generalitat ha cedido a 21 familias afectadas por la emergencia. El PSPV, el PSOE valenciano, califica el acto de bochornoso y recuerda que la ley prohíbe actos públicos de entregas de llaves. Y el Consell responde que lo ridículo es que se critique la cesión de viviendas a los afectados. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La diputada socialista María José Salvador afirma que la ley de publicidad institucional prohíbe expresamente los actos públicos de entrega de llaves de inmuebles o similares por parte de personas con cargos electos o altos cargos del Gobierno. Señala que estas entregas, en todo caso, se realizarán por parte del personal funcionario competente y sin hacer de esa entrega una escenificación pública. Salvador afirma que siente vergüenza del autobombo de Mazón. Lamentamos que el señor Mazón se salte la ley de publicidad institucional en la entrega de llaves de viviendas a los damnificados por la Dana en un acto que consideramos indecente. Fuentes de Presidencia de la Generalitat califica de ridícula esta denuncia. Aseguran que lo realmente bochornoso es criticar que se den viviendas a personas afectadas por la Dana. Por lo demás, este lunes se reúne el Gobierno en el último Consejo de Ministros de 2024, en el que el Ejecutivo va a hacer unos guiños a sus socios de investidura. Como la desclasificación de los documentos del CNI sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, que pedía Junts, o la prórroga del impuesto a las energéticas, al que se habían comprometido con los socios de izquierdas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer después a eso de las 12 para hacer balance político del año, tras unas últimas semanas muy complicadas con sus socios y con la vista puesta en los presupuestos de 2024. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Uno de los socios con los que han empezado a notarse las diferencias es Sumar, discusiones sobre la reducción de la jornada laboral, el principal objetivo de la formación para esta legislatura, que amenazan con abrir un enfrentamiento entre los ministerios de Trabajo y de Economía si no se aprueba. La ministra Yolanda Díaz firmó de hecho este viernes un acuerdo con los sindicatos para garantizarles que en 2025 la jornada laboral va a disminuir hasta las 37 horas y media semanales. Este va a ser uno de los caballos de batalla de Sumar, que va a celebrar su asamblea en marzo. La formación tiene que elegir a su nueva dirección en ese cónclave, en el que no solo se va a hablar de caras tras la renuncia de Yolanda Díaz hace más de medio año, sino también de las prioridades políticas o del papel de los socios territoriales. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Después de un convulso 2024 con malos resultados electorales, cambios de calado en su organización y el caso Errejón como guinda, Sumar ya mira a 2025 como un año para reinventarse. Será a finales de marzo cuando celebre su próxima asamblea, donde aprobará su nueva hoja de ruta, tanto en lo orgánico como en lo ideológico. Tras la dimisión de Yolanda Díaz como cabeza visible de Movimiento Sumar, la formación elegirá una nueva dirección que apostará por una coalición de partidos en pie de igualdad, es decir, habrá primarias en la elección de candidaturas tal y como reclamaba Podemos. En ese ideario, Sumar reconoce que necesita y que apostará por la expansión territorial, mientras que en lo político, asumiendo un contexto complicado, tendrán el laboralismo con especial hincapié en la gestión del tiempo de trabajo, en el feminismo y en la defensa de un modelo federal y republicano, sus ejes de actuación política. Y mientras el PSOE continúa con la renovación de sus varones territoriales de cara al año que viene y con la vista puesta a las elecciones autonómicas de 2027, después de que Óscar López haya sido elegido líder del PSOE en Madrid, el paso a un lado de Concha Andreu al frente de los socialistas riojanos, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado este fin de semana que se presenta a liderar el partido en Aragón. Vayamos a hacer posible la próxima victoria electoral en las próximas elecciones municipales y autonómicas del año 2027. Hagámoslo, compañeros y compañeras, hagámoslo todos juntos y eso sí, hagámoslo con alegría por Aragón. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias por estar aquí. ¡Adelante! Este 2025 va a ser un año de primarias en varias federaciones socialistas. Murcia, Extremadura, Cantabria o Castilla y León son algunas de las que van a celebrar procesos internos, aunque algunas se esperan más tranquilas que otras, con Pilar Alegría, Óscar López y Diana Morant, esta última al frente de los socialistas valencianos desde mediados de este año. Son ya 3 los ministros que lideran las federaciones. Ahora la mirada está puesta en si María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, relevará a Juan Espadas como cabeza del poderoso PSOE de Andalucía. Más allá de estas cuestiones internas, se lo contábamos en la portada, el Gobierno se juega los presupuestos generales. Hoy el Consejo de Ministros va a hacer concesiones a Podemos, a Esquerra y a Junts para ir allanando las negociaciones de cara al año que viene, pero los partidos independentistas catalanes han advertido de que las promesas y los gestos no son suficientes para garantizar su sí a las cuentas. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Oriol Junqueras dice desde Esquerra que su voluntad no es dejar caer al Gobierno, pero en una entrevista al País avisa que eso dependerá del PSOE. El Gobierno español tiene que decidir si está en tiempo de descuento o no. Si cumple los acuerdos, es posible que no esté en tiempo de descuento. Y también Junts avisa a Pedro Sánchez de sus condiciones para seguir contando con ellos a la hora de negociar. El secretario general Jordi Turull le dice al presidente que debe someterse a la cuestión de confianza que le han planteado. Si a més de no complir asegura a Turull que si además de no cumplir con los acuerdos que se han firmado, Sánchez les dice que lo que ellos presentan en el Congreso no se puede ni hablar, las consecuencias que tendrá no le van a gustar. Una cuestión de confianza, por cierto, de la que se desmarca Esquerra. En Oriente Próximo, tras 14 meses de ofensiva israelí en Gaza, este fin de semana Hamás ha reconocido que la posibilidad de llegar a un alto el fuego está más cerca que nunca, pero Israel ha seguido atacando zonas humanitarias y hospitales. La premisa de Hamás para mantener su sí a la tregua es que Israel no toque las últimas condiciones que han presentado los negociadores. Se llegue a un acuerdo o no, en las últimas horas Israel ha seguido como si nada. Su ejército, el ejército hebreo, ha matado a cerca de 60 personas en la franja. Y ha asediado además un hospital con tanques y con drones en la zona de Al-Mawasi, considerada segura por el propio ejército israelí. Han muerto ya 7 personas en un bombardeo contra tiendas de campaña este domingo. La ofensiva israelí ha dejado al menos 45.000 palestinos muertos en un año y 2 meses. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos advierte de que la última escalada del asedio a Gaza rompe las reglas de la guerra por el ataque a más escuelas y hospitales en los que se refugian los gazatíes.
Este último ha envuelto en llamas un campamento de desplazados en Al-Mawasi, al sur de la Franja, una zona calificada como segura por el propio ejército israelí. El exministro y rival de Netanyahu, Benny Gantz, acusa al líder israelí de sabotear el acuerdo de alto al fuego que permitiría la liberación de rehenes que siguen en poder de Hamás. En Washington señalan otros riesgos potenciales en la región, entre ellos la debilidad de Irán, que puede llevarle a desarrollar armas nucleares. Riesgo sobre el que el todavía asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha advertido al futuro equipo de Donald Trump, según desveló anoche en la CNN. Otro de los riesgos que percibe es la reaparición del Estado Islámico en Siria, donde crece la tensión entre Turquía e Israel por el futuro de los kurdos, que custodian precisamente a presos del ISIS en sus cárceles. La ciudad de Roma da el pistoletazo de salida para el Jubileo, un evento religioso que se celebra cada 25 años y que en 2025 va a superar todas las previsiones de visitantes. Para que se hagan una idea, la ciudad recibe anualmente unos 35 millones de turistas y se espera que el año que viene lo hagan 105 millones. Lo que supone un aumento del 200%. Ante esta avalancha, la ciudad italiana se ha embarcado en una remodelación casi total del centro histórico, con peatonalizaciones de calles y la rehabilitación de algunos edificios emblemáticos como la Fontana de Trevi. Esta mañana el alcalde inaugura algunas de ellas. Y lo va a hacer solo 24 horas antes de que el Papa abra la Puerta Santa del Vaticano, un rito que solo pasa cada 25 años. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Roma, patas arriba, nunca mejor dicho. Son casi 250 las obras públicas que con motivo del jubileo han hecho la vida difícil a los romanos en los últimos meses. Cortes de tráfico, desvíos, pasarelas. Finalmente el Papa Francisco abrirá mañana la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro del Vaticano y el alcalde de Roma se ha apresurado estos días a inaugurar todo lo inaugurable. La remodelación de las plazas San Giovanni, Fontana de Trevi, Porta Pia, Risorgimento, República, en fin. A las 11 de esta misma mañana inaugurará el túnel que desvía el tráfico rodado y permitirá el uso peatonal de la Via della Conciliazione a Castel Sant'Angelo. Abbiamo voluto veramente cercare di essere ambiziosi. Hemos querido ser ambiciosos, nos ha contado el alcalde de Roma, Gualtieri, comisario extraordinario para el jubileo. El plan de intervenciones es muy amplio y exigente, pero obtendremos como beneficio tanto espacio recalificado o regenerado, más verde, más transporte público, accesibilidad e infraestructuras. En definitiva, en los últimos meses Roma ha iniciado las obras que no hizo en los últimos 25 años y espera, como en la película de Bienvenido Mr. Marshall, la llegada de 35 millones de peregrinos y turistas en verano, de un total de 105 millones a lo largo del 2025. Dicho de otra forma, 40 visitantes por cada romano. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Te vamos a contarles algunas noticias de Castilla y León. En Radio Valladolid está Eva Marín. Eva, buenos días. Hola, buenos días. Y de Murcia, en Radio Murcia, Maika Sánchez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Empiezo contigo, Eva, y con el descubrimiento de la Universidad de Salamanca, nada más y nada menos que un telegrama que prueba el apoyo de Einstein a Unamuno tras su destierro. Sí, es un documento que demuestra la relevancia internacional del escritor al contar con el respaldo de Albert Einstein por la represión que sufrió durante la dictadura de Primo de Rivera. Este escrito está firmado también por otros 20 intelectuales y científicos alemanes que enviaron este telegrama de adhesión y bienvenida a Unamuno con motivo de su regreso del exilio. Sus amigos alemanes, así se identifican en el texto estos intelectuales que califican a Unamuno como un valiente luchador, gran poeta y filósofo, que ha soportado con noble orgullo su exilio. Así puede leerse en el telegrama encontrado en la Casa Museo Unamuno, en la capital salmantina, durante una investigación para preparar una exposición sobre el escritor. Y en Murcia se ha inaugurado este fin de semana un Belén realizado con 21 toneladas de arena. Así es, la arena se ha traído desde Chinchilla, en Albacete, para realizar este monumental Belén que mide más de 3 metros de alto y que se ha instalado en la Plaza de la Paja. Y es que no vale cualquier arena, tal y como explica la artesana Montserrat Cuesta. La naturalidad de la escultura en lo que son los volúmenes, esto es lo más complejo, poder que la arena te pueda permitir pues hacer un brazo pues con volumen, no
como relieve. Entonces esto es lo más complejo. Un Belén que se suma a la ruta belenista de Murcia, que tiene más de 50, entre los que destacan el maravilloso nacimiento de Francisco Salcillo. Pues mira, ya que estamos con temas navideños, vecinos de Molina de Segura versionan Los peces en el río, pero a modo de protesta por una planta de biogás. Así lo han hecho. Pero mira cómo huelen las cacas de los cerdos, pero mira cómo huelen, represan todo el pueblo. Huelen y no paran de oler las cacas de los cerdos que nos quieren traer. Pues oye, así... pues está bien. Sí, así ha protestado la plataforma vecinal Stop Planta de Biogás de Molina de Segura, que están en contra de la instalación de una planta de este tipo cerca de sus viviendas, colegios y lugares de trabajo. Dice que no están en contra de la planta en sí, sino de que se instale tan cerca de, de estos edificios. Si no les hacen caso, saldrán a la calle otra vez el 11 de enero. Y el alcalde de la localidad soriana de Tajueco exige que paren los bulos en torno al supuesto crimen cometido en su pueblo. ¿Qué tipo de bulos? Sí, es que los vecinos están extremadamente molestos y lamentan que el pueblo se esté conociendo por este suceso y no por sus verdaderos atractivos como su tradición alfarera. Y es que las fotos de Google Maps que se han ligado al crimen están perjudicando a los propios vecinos, como la última foto de un vecino arrastrando una carretilla con un bulto encima que tan solo es leña. Y ya la última, una canción sobre el crimen. Le ha pillado Google Maps, volcándose en el coche a un cubano bien cebado. Lo llevaba andaluz. Canción que ya rula por las redes, está hecha con inteligencia artificial. Pues Maika, Eva, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Dani de la Fuente nos propone una ópera en el Teatro Real de Madrid. Es una maravilla, María Estuarda, la nueva versión de la ópera de Donizetti que ha estrenado el Teatro Real. Dos reinas están frente a nosotros, María Estuardo de Escocia e Isabel I de Inglaterra, interpretadas magníficamente por Lisette Oropesa y Aigul Ahmitsina. This is the story about two women who end up in this particular circumstance. Dos mujeres enfrentadas por el mismo cetro, por el mismo amor del conde de Leicester, dos víctimas de fuerzas políticas y religiosas, hombres que las manipulan. Es precioso el vestuario y la caracterización historicista en esta ópera política revolucionaria sobre un mundo polarizado, advierte su director de escena, David McVicar, responsable también de Adriana Lecouvreur, que tanto nos gustó y que también les recomendamos. I don't see any progress in our political situation over 400 years. Un mundo dividido que no ha progresado mucho políticamente en 400 años, se lamenta. José Miguel Pérez Sierra acierta dirigiendo a la orquesta, recogiendo toda esa herencia musical y teatral del melodrama italiano del Ottocento en esta obra imprescindible del bel canto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.